Tu comadre escribe feliz en mi casa, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? profe. Hombre, Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Ah, me alegro, me alegro. Bueno, ahí estaba esperando, precisamente por eso no había ingresado, para esperar que otros, pero nada, solo 2 estudiantes. Bueno, vamos a comenzar porque... Sí, diga. Me indico, vamos a organizar aquí la carpeta. Hágale esto, no, es que eso es problema en todos lados. Listo, aquí está. 19. Bueno. Teníamos algo ya trabajado de eliminación. Incluso fue el último taller que les subí. Todo esto lo habíamos trabajado y estábamos analizando precisamente. Bueno, sí, señor. ¿Cómo no? Bueno. Estábamos analizando precisamente Hombre, me la saluda. el proceso de Páseme. adición. Bueno. Hombre, Talía, qué gusto me la oíste. Vamos a tratar de recordar aquí varias cosas. Bueno, recordemos que estamos ya en el segundo eslabón de los mecanismos de reacción. Ya habíamos utilizado eliminación, estamos mirando el proceso de adición. De aquí nosotros habíamos tratado de resumir el documento que usted tiene a disposición sobre mecanismos de reacción. En ese momento mencionábamos que de adición debíamos tener en cuenta que se obtenía un único producto de formación, ¿cierto? Un único producto de formación y que los reactivos podían ser catalogados como de 2 clases. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Loredana Guerrero no puede entrar a la clase porque tiene problemas de internet. Entonces me dijo que le avisara a usted. Ok, gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno. Listo. Entonces decíamos en ese momento que los reactivos eran de 2 clases, pero de los cuales debíamos tener pendiente siempre que el principal reactivo tenía que ser un hidrocarburo insaturado, o bien sea alqueno o en su defecto alquino, y que el otro reactivo podía ser de cualquiera de estos 4 consideraciones, que puede ser hidrógeno, que puede ser halógeno, que puede ser un haloácido, que será la combinación de estos 2 primeros, o bien sea puede ser agua. Cualquiera de estos 4 escenarios. O sea que en adición, generalmente vamos a trabajar 4 procesos. Hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación e hidratación, ¿verdad? ¿Qué más alcanzábamos a decir nosotros en ese momento? Que las roturas podían ser catalogadas como simétricas o asimétricas. Es más, en algún momento teníamos que utilizar de las 2 maneras que hemos venido trabajando. O sea, de manera simétrica y de manera asimétrica, en el mismo ejercicio. Y que ese único producto de formación en el proceso de adición podía ser cualquiera de estas situaciones que nosotros mencionábamos aquí. Podía ser un alcano abierto cerrado, un alqueno abierto cerrado, un alcano monohalogenado, un alcano dihalogenado, un alqueno dihalogenado o un alcano tetrahalogenado. Pero que además, en estos ejercicios,
íbamos a usar un proceso al que íbamos a llamar como regla de Markovnikov, que era la que nos explicaba que cuando el alqueno o alquino inicial fuese asimétrico y le adicionáramos algo asimétrico, que podía ser el agua o podía ser un halo ácido, el hidrógeno iba a ir al carbono más hidrogenado. Pero eso lo vamos a entender con ejercicios, ¿verdad? Incluso, yo les decía que íbamos a comenzar por hidrohalogenación, como en este caso, y que partíamos de un alqueno cerrado. Fíjate que en adición, o partimos de un alqueno abierto cerrado o partimos de un alquino abierto cerrado. Como en este caso, todo hidrocarburo cerrado es simétrico, mire que este carbono tiene el mismo número de hidrógenos que este, no miremos este señor, porque esta es la terminación de la cadena, y le adicionábamos un halo ácido, aquí no podíamos utilizar el argumento de regla de Markovnikov, porque, vamos a escribirlo, porque este señor, no me gusta eso así, tan delicadito, porque el alqueno de inicio es un alqueno simétrico. Si el alqueno es simétrico, rompo simétrico. Entonces, mencionábamos nosotros en ese momento que al ser simétrico deberíamos romper simétricamente tanto en el enlace del grupo funcional como en el enlace que me unía el hidrógeno y el cloro. También explicábamos en ese momento que como se adicionaban dos estructuras diferentes, no podían ir al mismo carbono, que siempre iban a carbonos alternos. Este hidrógeno iba al primero, o incluso acá, y el cloro iba a ir al opuesto, para obtener un único producto. ¿Cuál? Esta estructura, que ya se convierte en un alcano cerrado, pero monohalogenado. Y mira lo que habíamos nosotros descrito inicialmente. Un alcano monohalogenado abierto cerrado. Fue lo que obtuvimos aquí. Un alcano monohalogenado cerrado. Dijimos en ese momento, monoclorado, si quiero ser algo así como más preciso en nuestra apreciación, valga la redundancia. Clorado, una sola estructura, un solo halógeno. Recordamos nomenclatura. Como la estructura cerrada es la hidrocarbúrica, pues yo nombro primero lo inorgánico. No decimos dónde está, porque asumimos que es carbono número 1. Entonces, convenimos en decir cloro, la forma de la cadena que es cerrada, ciclo, los 3 carbonos que me indican la raíz prop y el sufijo ano en virtud de los enlaces covalentes simples que me unen a los 3 carbonos. Estos numeritos que dijimos al final son las proporciones estequiométricas en el ejercicio. Partimos de un alqueno y de un ácido para obtener un alcano monohalogenado, por eso las proporciones son 1, 1, 1. Y el proceso es un proceso de hidrohalogenación, pero simétrica, porque el alqueno de inicio, mírelo, era simétrico. Pero si el alqueno es cerrado, como en este caso, ¿qué pasa? Que también lo alcanzábamos a explicar. Si el alqueno es cerrado y el alqueno es simétrico, como en este caso, antes del punto verde un carbono, 2 hidrógenos, después del punto verde un carbono, 2 hidrógenos. Eso es simétrico. Adicionamos el otro tipo de haloácido que vamos a utilizar, que es el bromhídrico, rompemos de manera homolítica. El hidrógeno irá a un carbono y el bromo irá al otro carbono. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un alcano monobromado, pero asimétrico. Mira que este carbono va a tener
2 hidrógenos, mientras que este tiene 3. Ahora, este no tiene halógenos, este sí lo tiene. Como no hay la misma cantidad ni de hidrógenos ni de halógenos en los carbonos consecutivos, decimos que este es un alcano asimétrico, que es cosa muy parecida a lo que obtuvimos aquí. Un alcano monohalogenado pero cerrado. Aquí lo obtuvimos abierto. ¿Cuántas moles adicionamos? La misma cantidad. Pero, lo que no hemos dicho aún, si el alqueno es asimétrico, el primer alqueno asimétrico que existe es el que tiene 3 carbonos. Por lo siguiente. Bueno, vamos a colocar el enlace doble aquí. El otro enlace, asumimos, tiene que ser simple. Si yo saturo, aquí deberíamos colocar 3 hidrógenos. Aquí deberíamos colocar uno solo, por aquello de la tetravalencia. Y aquí deberemos colocar 2. Ya esto lo convierte, a pesar de ser abierto, muy distinto a este señor, muy distinto a este señor. Y estamos hablando de los mismos, que son los alquenos, pero los abiertos no reaccionan de la misma manera que los cerrados, o al revés. Recordemos nomenclatura. Prefijo para este señor, prop, por aquello de los 3 carbonos. ¿No hay grupos funcionales? Claro que sí. El enlace doble es el grupo funcional. Entonces termina en eno. Propeno. Como comenzamos con hidrohalogenación, vamos a agregar un haloácido. Como este señor, ácido clorhídrico. Produce. Aquí no necesitamos catalizadores por la presencia de este señor que, como recordaremos en química de 10, es un ácido hidrácido de tipo fuerte, ¿verdad? Ácido clorhídrico, monoprótico, tiene un solo hidrogenión. Bueno, yo analizo aquí, punto blanco. Antes del punto blanco, un carbono, 2 hidrógenos. Después del punto blanco, la misma cantidad de carbono, pero no la misma cantidad de hidrógeno. Ok, entonces este señor es asimétrico. Y ya aquí confluyen los dos escenarios que son complementarios. Primer escenario, que el alqueno sea asimétrico. Segundo escenario o requisito, que lo que se agregue o adicione también sea asimétrico. Primer escenario, este señor es asimétrico. Segundo escenario, esto también es asimétrico por 2 razones. El hidrógeno está a la izquierda de la tabla periódica, grupo 1A. El cloro está a la derecha de la tabla periódica, grupo 7A. Significa que aquí la atracción electrostática estará gobernada por el cloro, porque tiene más electrones que el hidrógeno. Por el cloro, porque tiene más electronegatividad que el hidrógeno. Por el cloro, porque pertenece a un grupo superior, 7A. Y el hidrógeno pertenecerá a un grupo inferior, 1A. Entonces aquí confluyen los 2 requisitos para romper asimétricamente y aplicar por vez primera este nombre tan raro, regla de Markovnikov. Ya aquí la vamos a empezar a utilizar. Primer ejercicio. Bien. En este ácido, vamos a empezar por esto que es más elemental. En este ácido, ¿quién es el positivo? Pues el débil. Y en ese caso categórico que hemos recordado, será el hidrógeno. El hidrógeno es positivo porque pierde el único electrón que tiene. En cambio, el cloro es negativo. ¿Cuántos electrones
puede tener el cloro o puede quitar en este ejercicio uno solo. ¿Por qué? Porque está en el grupo 7, le hace falta un hidrógeno para cumplir los textos. Marco Nicón me decía, la parte positiva del ácido, el hidrogenión. ¿A dónde va a ir? Al carbono más hidrogenado. Entre este señor y este, no me mires este, porque este no es consecutivo al enlace doble. Mira que por eso decimos aquí propeno, no hay ningún número antes, porque asumimos que el enlace doble está en el carbono número 1. Entonces, para que este hidrógeno ingrese a la cadena, va a ir a un sitio siempre igual. ¿Cuál? El carbono más hidrogenado. O sea que el más hidrogenado, ¿cómo debe quedar? Pues negativo. Y para que quede negativo, usted debe romper aquí. De esa manera, este carbono será carbocatión porque perdió. Y este carbono será carbanión porque ganó. ¿Y cómo gana? En virtud de la cantidad de hidrógenos que tenga cada carbono. En ese orden de ideas, ¿a dónde va a ir la H? ¿A este carbono? Jamás, porque positivo y positivo no se atraen. Quien va a ese carbono es la parte negativa del ácido. La parte negativa del ácido, que es el anión, irá al carbocatión, porque lo positivo es atraído por lo negativo. Y el hidrogenión tiende a ir al carbono más hidrogenado. Y el carbono más hidrogenado, ¿cómo debe estar para que entre el hidrógeno? Pues negativo. Se me va a producir un único producto. ¿De cuántos carbonos? De los mismos 3 carbonos con el que comenzamos. Pero no va a haber ya un enlace doble. Va a haber un enlace simple entre todos los carbonos. Aquí seguirán existiendo los mismos 3 que tenía al comienzo. Míralo aquí. 3 al comienzo, 3 al final. Esta H, ¿dónde va a ir? Aquí. Pero este carbono, que es este, tenía 2 y recibe una. 2 más 1 te da 3. CH3. Y aquí había un hidrógeno, pero recibe el cloro. Allí estaría el cloro. El cloro va en el carbono número 2. El hidrógeno va al carbono número 1. Razón. El carbono número 1 es más hidrogenado que el carbono número 2. Por eso el hidrógeno va a ir al carbono más hidrogenado. Nombre para esto. Este cloro está en el carbono número 2. Entonces, usted puede decir que el nombre correcto para esa sustancia es 2-cloro. Ese 2 no me indica cantidad, recuerden, me indica posición, localización. 2-cloro, ¿qué? Ya no hay más nada. Nombro la raíz para el compuesto. Prop, porque arrancamos del propeno. 2-cloroprop. ¿Cómo son los enlaces que unen a los 3 carbonos simples? Entonces será 2-cloropropano. Y volvemos a tener un alcano abierto monoclorado. ¿Cierto? Monoclorado. No es necesario indicar en este ejercicio todas las cosas para poder entender a dónde debería ir el cloro. Porque yo te puedo dejar ejercicios planteados. No te doy estos 2 nombres, pero te doy el nombre del producto. Para que del producto deduzca usted cuál deben ser los 2 reactivos. ¿Cierto? O al revés, te doy los 2 reactivos para que digas qué se forma. O te doy un solo nombre del reactivo y te doy el nombre en el producto para que deduzcas cuál debe ser el ácido. En fin, son varias alternativas que hay para preguntar esto. Proporción, yo veo aquí un solo alqueno
veo aquí un solo haloácido y veo aquí un solo alcano. O sea que la proporción en adición sigue siendo la misma, 1, 1, 1. Pero siempre y cuando sea un alqueno. Fíjate que hemos hecho un alqueno cerrado, hemos hecho un alqueno abierto simétrico e hicimos un alqueno abierto asimétrico. ¿Qué nos queda? Nos queda ahora un alquino. Un alquino. Pero voy a empezar al revés. Voy a empezar por un alquino abierto asimétrico. ¿Hasta cuántos enlaces puede romperse en un alquino asimétrico? Pues 2. Y mire, el primer alqueno asimétrico es el propeno. El primer alquino asimétrico será el propino. 1, 2, 3 enlaces. 3 carbonos, perdón. Enlace triple. El otro enlace simple. Saturo. Este señor, 3 hidrógenos. Este señor, 0 hidrógeno, porque 3 rojos y 1 mostaza te da 4. Este señor resiste 1 solo. Y mira, porque hemos venido de pronto trabajando. Un alquino que tenga el mismo número de carbonos que un alqueno tendrá menos hidrógeno. Si tú quieres sacar la fórmula molecular de esto, debería ser C3H236. Si sacamos acá, no es lo mismo. C3H4. O sea que mientras más enlaces triples existan, disminuye el número de hidrógenos. Por eso el alquino será más reactivo que el alqueno. Claro, porque de estos 3 enlaces máximo puedo romper 2. O sea que aquí, profe, usted me puede decir esto. HBr, esos son 2 moles. En décimo decíamos, 1 mol son 2 elementos. Aquí hay 2 moles, 1 mol de este ácido y 1 mol de este ácido. O sea que voy a romper aquí un enlace doble del triple. Me quedará 1 solo. Vuelvo y aplico Markovnikov. Nomenclatura. Prefijo para 3. Prop. No hay enlaces triples, claro, hay 1 solo. Entonces termina en ino. Propino. Como es asimétrico, mire que aquí hay un carbono con un hidrógeno y este no tiene hidrógeno. Este señor va a quedar cargado negativamente 2 veces, porque hay 2 moles. Profe, si fuese un solo mol, listo, no hay problema. Vamos a borrar 1 solo. ¿En qué se me convierte esto? En un alqueno monohalogenado. Y miren lo que habíamos dicho por acá. Un segundito. Mire, un alqueno dihalogenado o un alcano tetrahalogenado o un alqueno monohalogenado. ¿Sí viste? Dependiendo de las cantidades de segundos reactivos que se utilicen. Aquí vamos a utilizar uno y luego utilizaremos el otro. Da lo mismo si lo hacemos esto de una que hacerlo poco a poco. ¿Cómo rompemos aquí? De manera asimétrica. No, estaba abordando. ¿Cómo rompo aquí? Asimétricamente. Porque me enseñaron que el bromo es negativo, en el grupo 7, y el hidrógeno pues será positivo, grupo 1. En el enlace triple, como adicionamos un solo mol, este enlace se rompe. ¿Hacia dónde? Hacia el carbono más hidrogenado, dejándolo negativo. El más hidrogenado queda negativo, el menos hidrogenado queda positivo porque pierde.
Según la seño Carmen, alguien se tiene que ir con alguien. Lo positivo se irá con lo negativo. Esto positivo va a ingresar al carbono negativo. Esto negativo ingresará al carbono positivo. Lo mismito que dijimos aquí, miren. Por eso se llama mecanismo, repetición de la repetidera. Organizando tendríamos un hidrógeno con el que arrancamos, pero ingresa otro, son 2. Ok, CH2. Había un enlace triple, pero se rompió uno solo, 3 menos 1 te quedan 2. Un carbono que no tenía hidrógeno, sí, pero recibe 1, queda con 1. Míralo. Y ese carbono número 2 se unía a un carbono número 3 que tenía 3 hidrógenos, pues sigue teniendo los mismos 3 hidrógenos. ¿Se cumple tetravalencia? Yo creo que sí. Mire, 2 verdes más 2 azules te da 4 para este verde. Para el blanco, 3 azules y 1 mostaza te da 4. Para el azul, 3 negros y 1 mostaza te da 4. No pasa nada. 3 carbonos al comienzo, 3 carbonos al final. 3, 4, 5 hidrógenos al comienzo, 2, 3, 6 hidrógenos. ¿Y cómo así, profe? ¿Cómo así que 6 hidrógenos al final? 3, 4, 6, 3, 4, 5. ¿Por qué será eso? ¿Será que nos equivocamos? 2 y 1, 3 y 3, 6. ¿Y aquí por qué hay 4? ¿Qué pasa? 3 que comenzaron, 3 que terminaron, había 1, recibe 1, son 2. Aquí no había nada, recibe 1. ¿Cierto? Esta estructura ya sería un alqueno, pero un alqueno monohalogenado, profe. Usted cometió un error. Sí, ¿cuál? No me di cuenta. Vamos a preguntar. Dicen que 20 ojos ven más que 2. ¿Qué opina Jennifer Vergara? ¿Todo bien hasta ahí? Profe, en el carbono blanco no iría boro en vez de hidrógeno. Exacto, muy bien, Jenny. Excelente, excelente. Mire, 1 más 3, 4 más 1, 5. ¿Cómo le voy a salir yo aquí con 6? Pachiras, nada. Profe, esto no es hidrógeno, profe, esto es bromo, mírelo. Ah, perdón. ¿Cierto? Entonces aquí no puede ir H, profe. Qué pena. Tiene que ir bromo, que es el halógeno que entró. Y todo se conserva. Muy bien, Jenny, así es. Todo se conserva, ¿cierto? 2 más 3, 5. 1 más 3, 4 y 1, 5. No hay problema. Un bromo al comienzo, un bromo al final. Esto es un alqueno asimétrico monohalogenado. ¿Sí ves? Pero, dado caso que el profe me haya dicho primero que eran 2 moles y luego se arrepintió y me colocó uno solo, ¿qué sería? Que se habría equivocado. No, quise hacerlo por pasos para que observe que es repetición de la repetidera. Si le colocamos el otro mol, pues tengo que romper otro enlace. Y de los 3 pasamos a 2 y luego terminamos en 1. Y obtenemos un alqueno dihalogenado. Falso, profe, un alcano dihalogenado. Mire. Un alcano, mírelo, un alcano bihalogenado o dihalogenado. ¿Sí ves? Que será una posibilidad de producto. Entonces, para obtener un alcano di o bihalogenado, debo agregar 2 moles de aloácido, pero a un alquino, no a un alqueno. El alqueno solo soporta la rotura de un enlace. El alquino soporta máximo 2. ¿Cómo rompo? De la misma manera como rompimos al comienzo.
El hidrógeno se comporta de la misma manera, el bromo se comporta de la misma manera, el carbono asimétrico se comporta de la misma manera. Por eso es repetición de la repetidera. Rompo aquí una vez, el bromo sigue quedando negativo, el hidrógeno sigue quedando positivo. Ajá, ¿y cómo hacemos para que esto ingrese acá? Ah, bueno, entonces este enlace se rompe aquí, porque este carbono es el más hidrogenado que este, debido a que es el carbono primario. El carbono secundario jamás puede tener más hidrógeno que un carbono primario. Nunca. Y eso lo vimos por allá a comienzos de año, ¿cierto? Cuando contábamos los carbonos y los identificábamos. Bien, pero eso me indica que este carbono sigue siendo positivo. Igual, mírelo, como tenemos aquí. Y este carbono seguirá siendo negativo. Igual como lo teníamos al comienzo. Y simplemente organizamos quién se va con quién. Entonces, el bromo, que es negativo, irá al carbono que Jenny muy correctamente nos dijo al principio. Y este hidrógeno va a ir al carbono que tiene más hidrógenos al principio, que sería este señor, ¿cierto? Fíjate que teníamos 2 al comienzo, ingresa 1, son 3. Ya aquí los 2 halógenos quedarán en la misma posición, que sería en carbono número 2. Me toca hacer otra diapositiva porque se me acabó aquí, son 20 máximo, ya tenemos los 20. No importa, seguimos con una nueva y ahorita le colocamos el nombre. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una cadena de 3 carbonos igual a cómo comenzamos, 3 carbonos, pero los enlaces todos van a ser simples. Este señor tendría los mismos 3 hidrógenos que con los que comenzó. Pero el carbono número 1 terminará con más hidrógenos que como comenzó. ¿Cuántos más? Con 2 más, porque agregamos 2 moles del halo ácido. Y aquí, en este carbono número 2, van a quedar los 2 bromos. Ya no van a ser alternos, van a estar en el mismo carbono. Nombre para este señor. Entonces, las reglas me decían, los radicales deben quedar en los localizadores más bajos. Si digo que este es el 1, este será el carbono número 2. Pero si yo digo que este es el 1, lo estoy diciendo de manera incorrecta. Porque el carbono número 1 era este, donde estaba el triple enlace. Entonces, si este es el 1, obviamente este va a ser el 2. Y este simplemente termina la serie en la cadena. ¿Qué hay en el carbono número 2? Hay 2 cosas. Allí mismo, sí, entonces yo repito el número 2 y separo por comas. No es que sea un número decimal, es que en el carbono número 2 hay 2 cosas. Separo ese número o esos números por guiones. ¿Qué hay allí? Bromos. ¿Cuántos bromos hay? 2. Entonces voy a utilizar el prefijo bi o di. Bi, el bromo seguirá llamándose igual, bibromo, ya no hay más radicales. Como ya no hay más radicales, digo la cantidad de carbono que tiene la cadena. Y esa cantidad, no acaba ahí el nombre, no importa. Esa cantidad son 3, o es 3, perdón, prop. Pero me di cuenta que los enlaces son simples. Entonces termino
con la denominación ano, propano. En eliminación hablábamos de alcanos dihalogenados vecinales. Este no es vecinal. Este es un carbono que posee los dos halógenos. En este caso, vamos a darle otro colorcito aquí. Vamos a decir una característica. Esto es un alcano abierto ¿Sigue siendo asimétrico? Pues claro, este carbono tiene más hidrógenos que este. O, si lo quieres entender de otra manera, en este carbono hay más halógenos que aquí. Entonces es un alcano abierto asimétrico. Asimétrico. Dihalogenado. Quiero ser más preciso, entonces dibromado. No sé si quepa aquí la palabra. Dibromado. Pero cuando los halógenos estén en el mismo carbono, le vamos a decir a eso germinal, ya no vecinal, sino germinal. Nacen allí los dos halógenos en el mismo carbono, germinal, ¿verdad? Porque vecinal son cuando los halógenos van continuos. Si está en el 2, el otro halógeno debe ir en el 1, ¿verdad? Alcano abierto asimétrico dibromado germinal, esta situación. ¿A partir de qué? De un alquino. Vamos a colocarle aquí el nombre antes que se me olvide. De un alquino, pero con 2 moles de halógeno. Voy a colocar aquí para no equivocarme. Segundo. Ya gastamos una página. Luisita, ya estamos terminando, Luisita. ¿Cierto? Un alquino asimétrico. Y si el alquino es cerrado, ¿qué pasa? Si el alquino es cerrado, no creo que alcance porque me quedan 2 minuticos. No importa, vamos a proponerlo. Si el alquino es cerrado, vamos a tomar como ejemplo el alquino más sencillo en los cerrados. Si es un alquino, pues tendrá que aparecer al menos un enlace triple y saturamos con simples. Obvio aquí no resiste nada, obvio aquí no resiste nada, y el que termina la cadena resiste 2. Fíjate, este es cerrado y tiene solo 2 hidrógenos. Aquel era abierto y tenía ¿cuántos hidrógenos? 4. Mientras cerrado y enlace triple, menos hidrógeno. Más ácido clorhídrico. Vamos a trabajar con un solo mol, a ver si nos alcanza el tiempo. Más ácido clorhídrico. Primero, este señor tiene una cadena cerrada, ciclo. Además de que esa cadena es cerrada, tiene 3 carbonos. Y el grupo funcional es el triple enlace, ciclopropino. ¿Resiste 2 moles? Sí, pero vamos a trabajar solo con una. ¿Cómo rompo? Todo hidrocarburo cerrado homocíclico es simétrico. Entonces yo voy a romper simétricamente una sola vez.
rompo aquí una vez, rompo aquí una vez. E indico quién se va con quién. ¿Cierto?